Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 312 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de la sabiduría capítulo 19 y el libro de los proverbios capítulo 25 del versículo 21 al 23. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 15. Derrota y muerte de Nicanor. Informado Nicador de que Judas y su gente andaba por Samaria, decidió ir a atacarlos un sábado para no correr ningún riesgo. Los judíos que lo seguían a la fuerza le decían: no intentes aniquilarlos tan feroz y bárbaramente. Respeta el sábado y hónralo y declaro santo en aquel que todo lo ve. Pero aquel criminal preguntó si había en el cielo un Señor que hubiera ordenado santificar el sábado. Ellos respondieron: hay un Señor vivo, soberano del cielo, y que ha mandado celebrar el día séptimo. Nicanor contestó: yo también soy Señor de sobre la tierra, y les mando tomar las armas y ejecutar la orden del rey, pero no pudo llevar a cabo su bárbaro proyecto. Nicanor encolmó su orgullo, se había propuesto levantar un monumento a la victoria sobre Judas y los suyos, pero el macabeo tenía plena seguridad de haber recibido la ayuda del Señor. Exhortaba a los suyos a que no terminara la llegada de los paganos, a que recordara la ayuda que les había venido del cielo en el pasado y a esperar también ahora del Todopoderoso la victoria. Los animó con palabras de la ley y de los profetas, les recordó las batallas sostenidas y les infundó valor. Encendido así los ánimos, le hizo ver la perfidia de los paganos y las transgresiones de los juramentos. Después de haber armado más que un escudo y lanzas con palabras alentadoras, afirmó todo esto y narrándoles un sueño digno de crédito que los llenó de alegría. El sueño era este: Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre de bien, modesto y de suaves modales, de palabras elegantes y que desde la niñez se había ejercitado en la virtud, oraba por el pueblo judío en las manos levantadas. Vio también a otros hombres de blancos cabellos y aspecto venerable, rodeado de majestad y gloria. Onías dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, que ama a hermanos y ora sin cesar por el pueblo de la ciudad santa. Jeremías extendió su mano derecha y dio a Judas una espada de oro, diciéndole: toma esta santa espada, don precioso que Dios te envía, con ella exterminarás a tus enemigos. Animados con esas palabras que Judas, sumamente bellas y optaba para enardecer los corazones de los jóvenes, decidieron no quedarse en el campamento, sino atacar valerosamente, luchar con todas sus fuerzas y decidir así la causa, pues la peligraba la ciudad. Las cosas santas y el templo tenían por sus mujeres y sus hijos, sus hermanos y sus parientes menos que por el santo templo. Los que les habían quedado en la ciudad estaban angustiados, preocupados por la batalla que se había librado en el campo abierto. Mientras esperaban con impaciencia el desenlace, los enemigos avanzaban en orden de batalla con los elefantes bien situados y la caballería destruida por las alas. Al ver las tropas en formación, la variedad y su armamento, la ferocidad y los elefantes, el macabeo levantó las manos al cielo e invocó al Señor que hace maravillas, pues sabía bien que la victoria no depende de las armas, sino de aquel en que lo concede a quien considera digno de ella. Judas hizo esta oración: oh Señor, que enviaste tu ángel en los días de Ezequiel, rey de Judá, y él mató a 185,000 del ejército de Sennacherib. Envía también ahora, oh Señor del cielo, un ángel bueno delante de nosotros para hacerlos temblar y temer. Desbarata con la fuerza de tu brazo a los que vienen blasfemando contra tu santo pueblo. Este fue su oración. Mientras las tropas de Nicanor avanzaban al son de trompeta y canto de guerra, Judas y los suyos entraron en combate entre súplicas y oraciones. Combatían con sus manos y oraban a Dios con su corazón. Así, confortados con la ayuda magnífica de Dios, mataron menos de 35,000 hombres. Terminada la batalla, cuando regresaban llenos de alegría, vieron a Nicanor muerto, con toda su armadura. Entre clamores y gran júbilo bendijeron al Señor en su lengua materna, y el que toda la fuerza de su cuerpo y de su alma había combatido por sus conciudadanos.
el que desde su juventud se había consagrado a sus compatriotas, mandó que contaran a Nicanor la cabeza y el brazo derecho hasta el hombro y los llevara a Jerusalén. Cuando llegó ahí, reunió a sus conciudadanos, puso a los sacerdotes ante el altar y mandó que vinieran los de la ciudadela. Mostró toda la cabeza del impío Nicanor y la mano en la que el blasfemo había levantado orgullo sobre la santa morada del Señor. Cortó un trocito de la lengua del blasfemo Nicanor y mandó echarla a los pájaros y colgó la mano delante del templo en castigo por su necedad. Todos, mirando al cielo, bendijeron así al Señor de la gloria. Bendito aquel que ha conservado sin mancha su morada. Judas mandó colgar la cabeza de Nicanor en la ciudadela como señal manifiesta del auxilio de Dios. Decidieron como un acuerdo que no dejará pasar este día sin recordarlo, por lo que decretaron día festivo el 13 del mes 12º, Adar en lengua asiria, un día antes de la fiesta de Mardoqueo. Conclusión. Esta fue la historia de Nicanor. Como desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos, también yo pondré fin a mi obra. Se ha logrado contenerla y redactarla bien, y ha conseguido lo que aquel quería, pero resulta mediocre e imperfecta. Yo he hecho lo que he podido. Por lo demás, así como el beber vino solo, agua solo en perjudicial, mientras que el vino mezcla con un poco de agua resulta suave y agradable al paladar. Así también el arte de disponer diversos elementos de relatos produce placer en el lector. Aquí doy fin a mi obra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos concluido el libro de los Macabeos. Es una gran experiencia haber terminado este libro de los Macabeos, donde toda la historia de la salvación se viene a poner en aras de la gracia de Dios otorgada a los hombres. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir esa gracia? ¿Cómo es que también nos hace disfrutar de las delicias de su misericordia? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos ahora al libro de la sabiduría, capítulo 19. Séptimo contraste de los israelitas y los egipcios ante el Mar Rojo. Pero sobre los malvados desgargó, hasta el fin de una ira impecable, porque Dios conocía de antemano su futura conducta. Sabía que los egipcios le dejarían irse y que los despedirían apresuradamente, pero que después cambiaría de opinión y los perseguirían. Así fue. Ocupado todavía en su duelo y llorado sobre las tumbas de sus muertos, concibieron otros plan descabellado. Persiguieron como fugitivos a los que primero habían suplicado que se fueran. La fuerza de los acontecimientos los empujaban merecidamente, haciéndoles olvidar el pasado. Así considera el castigo que faltaba aún a sus sufrimientos. Mientras tu pueblo realizaba prodigiosos viajes, encontró ellos una insólita muerte, porque toda la creación obediente de tus mandatos hacían formas de comportamiento para guardar todo el mal a tus hijos. Se vio la nube dar sombra al campamento y le daba antes era un agua surgido de la tierra seca. El Mar Rojo se convirtió en un camino transitable y su oleaje impetuoso es una verde llanura, por donde pasó un pueblo entero, protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables. Parecía caballos que pasaban en la pradera y saltaban de alegría como corderillos mientras te alababan a ti, Señor, su liberador. Pues recordaba todavía su suleción en su destierro, como la tierra produjo mosquitos en lugar de que estos reprodujeran naturalmente, y el río, y en lugar de peces lanzó multitudes de ranas. Más tarde vieron también un nuevo modo de nacer las aves cuando, indujeron por el deseo, pidieron alimentos especiales y, para satisfacerlos, subieron del mar las codornices. Los egipcios más culpables que los sodomitas, pero los castigos cayeron sobre los pecadores, no sin las señales precursoras de violentos rayos, y toda justicia padecía sus maldades por haber alimentado el odio más feroz contra el extranjero. Los de Sodoma no hospedaron a los desconocidos que llegaban. A los egipcios esclavizaron a ustedes benhechores. Más aún, los de Sodoma, y estos se tendrían en cuenta, recibieron como enemigos a los extranjeros. A su vez, los egipcios, después de recibirlos con alegría y reconocerles sus derechos, los maltrató con pesados trabajos. Por eso fueron también heridos de ceguera, como hizo en la puerta del justo Lot. Envuelto en espesa oscuridad, buscaban las tiendas de entrada de su casa. Maravillosa armonía y la alabanza final.
Así los elementos intercambiaban entre sí sus propiedades, como sucede en los instrumentos de cuerda con los sonidos que pueden cambiar el ritmo. Conservaban su tonalidad y esto lo demuestra el examen de los hechos. Por los animales terrestres se volvían acuáticos y los de nadaban se paseaban por la tierra. El fuego se hizo más intenso que el agua y el agua olvidaba por su propiedad para apagarlo. Por el contrario, las llamas no consumían las carnes de los débiles animales, que en ellas se movían ni se derretían aquel alimento celestial, semejante a la escarcha y tal fácil derretir. Por todos los medios, Señor, engrandeciste y cubriste la gloria de tu pueblo, y no dejaste asistirlo en todo tiempo y lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar estos últimos versículos del libro de la sabiduría, hemos concluido todo el Antiguo Testamento. Al escuchar este libro, nos hace recordar que esta historia no concluye aquí, sino que ahora comienza un nuevo momento de nuestra vida y sobre todo de lo que el Señor hace con su pueblo. Hemos terminado el Antiguo Testamento y ahora pasemos a todo el Nuevo Testamento, que será una gran aventura para todos aquellos que escuchan esta historia y este proyecto. Vamos a concluir ahora con el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos de 21 al 23. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; así le dará enrojecer la vergüenza y el Señor te recompensará. El viento del norte traerá la lluvia y la lengua murmuradora una cara furiosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, gracias por la historia de salvación, pero especialmente gracias por tu amor, que te haces presente cada día en nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y todo, viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.